Estimados colegas, les saluda la químico farmacéutica Paola Caterine Espinosa Camasca. El día de hoy desarrollaremos el tema 1 de la unidad 3 sobre el aseguramiento de la calidad. Bueno, antes de entrar al tema de aseguramiento de la calidad, es importante ver algunos aspectos generales del Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, aprobado con Resolución Ministerial 554-2022 MINSA. Aquí, en primer lugar, vamos a ver la finalidad, el objetivo y el ámbito de aplicación. En primer lugar, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este manual? Es el de asegurar que las farmacias, boticas y farmacias de establecimiento de salud públicas y privadas tengan un adecuado funcionamiento y desempeño respecto al almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y de ser el caso del seguimiento farmacoterapéutico y de distribución y transporte. El objetivo es el de establecer criterios y las condiciones sanitarias mínimas y obligatorias que deben cumplir las farmacias, boticas y farmacias de establecimiento de salud públicas y privadas respecto al almacenamiento, dispensación y farmacovigilancia, y de ser el caso del seguimiento farmacoterapéutico y de distribución y transporte. El ámbito de aplicación, el presente manual es de aplicación y cumplimiento obligatorio para las farmacias, boticas y farmacias de establecimiento de salud, tanto públicas y privadas a nivel nacional. Aquí tenemos la resolución ministerial 554 del 2022. Esta resolución ministerial data del 26 de julio del 2022, ¿no? Y como ya todos la conocen, ¿no? Tiene artículos las cuales establecen su tiempo de vigencia, desde cuándo va a estar vigente. A continuación, vamos a pasar a conocer un poco más de estos artículos. Tenemos el artículo 1. El artículo 1 aprueba el documento técnico del Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica que forma parte de la resolución, ¿no? Es decir, que esta resolución ministerial 554-2022 trae consigo al Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. El artículo 2 nos señala desde cuándo va a entrar en vigencia el documento, ¿no? El documento técnico. Y nos dice que el documento técnico entra en vigencia a los 6 meses contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Como vimos, el manual data del 26 de julio. Sin embargo, este fue publicado el 27 de julio del 2022. Por lo tanto, haciendo un cálculo de los 6 meses, tenemos que entra en vigencia el 28 de enero del 2023. Entonces, este manual está vigente desde el 28 de enero del 2023. ¿Qué nos dice el artículo 3 de este manual? El artículo 3 del manual dispone que a la fecha de entrada en vigencia del documento técnico, es decir, desde el 28 de enero del 2023, se van a dejar sin efectos algunos documentos normativos, que son básicamente dos. No tenemos el manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica, el manual de buenas prácticas de almacenamiento de productos farmacéuticos y afines, aprobado con resolución ministerial 585/99 SADM, que es ¿no? que era el que estaba vigente, ¿no? Para las boticas y farmacias, ¿no?
y las farmacias de establecimientos de salud. Entonces, a partir del 28 de enero del 2023, este manual ya no está vigente para las farmacias boticas y las farmacias de establecimiento de salud. Sin embargo, también nos hace referencia a que los botiquines sí van a continuar rigiéndose bajo esta normativa, ¿no? Bajo el Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento y Productos Farmacéuticos y Afines, aprobado con resolución ministerial 58599 SADM. El otro documento técnico normativo que ha pasado o que ya no está vigente es el Manual de Buenas Prácticas de Dispensación, aprobado con resolución ministerial 013-2009 MINSA. ¿Por qué? Porque el Manual de Buenas Prácticas de Oficinas Farmacéuticas contempla también en sus secciones las buenas prácticas de dispensación. ¿No? Es ese principalmente el motivo. ¿Qué establece el artículo 4 de esta resolución? No, el artículo 4 de esta resolución nos señalaba o nos señala, ¿no? Encargar a las direcciones de las redes integradas de salud de Lima Metropolitana o las que hagan sus veces y las direcciones regionales de salud o las que hagan sus veces a nivel regional a través de las direcciones regionales de medicamentos, insumos y drogas o las que hagan sus veces según su ámbito, el de establecer un cronograma para la presentación de las solicitudes de certificación de buenas prácticas de oficina farmacéutica, de las farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud públicos y privados que se encuentran en funcionamiento a la fecha de entrada en vigencia del Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica. Es decir, que este artículo 4 nos hablaba de un cronograma para la presentación de las solicitudes de buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Dicho cronograma debía estar establecido por estas direcciones, ¿no? Por las direcciones de redes integradas de salud o por las direcciones regionales de salud, ¿no? Sin embargo, esto ha tenido modificaciones, las cuales vamos a ver a continuación. Aquí vamos a hablar de las modificaciones de los artículos 2 y 4 que han sufrido a lo largo de estos 2 años, ¿no? Tras algunas ampliaciones o modificaciones. En realidad han sido 3 modificaciones que han habido del plazo pero sobre todo del plazo de las orientativas, de las inspecciones orientativas, ¿no? Porque recordemos que el manual está vigente desde el 28 de enero del 2023. Y aquí vamos a pasar a explicar un poco, ¿no? El artículo 2, el artículo 2 y el artículo 4 han sido modificados en 3 tiempos, con 3 resoluciones, ¿no? Con la resolución ministerial 091-2023 MINSA, con la resolución ministerial 481-2023 MINSA y con la resolución ministerial 1101-2023 MINSA. ¿Qué nos establecía la primera modificación con la resolución ministerial 091-2023 MINSA? Que se establezca un plazo de inspecciones orientativas. Con esta resolución, con la resolución ministerial 091-2023 MINSA, se estableció un plazo para las inspecciones orientativas, ¿no? Es decir, como el manual entró en vigencia el 28 de enero, con esta primera ampliación o con esta primera modificación, ¿no? La 091-2023, se proponía un periodo de orientativas hasta el 29 de mayo del 2023. Esa fue la primera modificación.
pero haciendo referencia al plazo de orientativas. La segunda modificación fue con la Resolución Ministerial 481-2023, que fue publicada el 23 de mayo, que dispuso ampliar hasta el 28 de noviembre el plazo para realizar las fiscalizaciones con finalidad orientativas, ¿no? Entonces, esa fue una segunda modificación que apuntaba a ampliar el plazo de las fiscalizaciones orientativas. Y tenemos también la resolución 1101 del 2023, que también dispuso ampliar este plazo, no hasta el 28 de noviembre del 2024, es decir, ampliar el proceso de fiscalizaciones con carácter orientativo hasta el 28 de noviembre del 2023. A eso hace referencia el artículo 2, pero tiene que quedar claro que la vigencia del manual se mantiene intacta. En esto no ha habido ninguna modificación, es decir, que el manual está vigente desde el 28 de enero, ¿no? Bien, el artículo 4, al igual que el artículo 2, han sido, como ya les había comentado, modificados, ¿no? Han tenido esta modificación. El artículo 4, la primera modificación del mismo, también ha sido con la Resolución Ministerial 091-2023 MINSA. La segunda modificación con la Resolución Ministerial 481-2023 MINSA. Y la última modificación con la Resolución Ministerial 1101-2023 MINSA, que disponía, ¿no?, ampliar, en este caso en la 091 hasta el 29 de mayo, los plazos establecidos referidos al inicio del cronograma de presentación de solicitudes y las inspecciones para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Eso fue en esos 3 tiempos, ¿no? Con la resolución 091 hasta el 29 de mayo, con la resolución 481 hasta el 29 de noviembre del 2023 y con la resolución 1101-2023, publicada el 28 de noviembre del 2023, aquí ya no se hace referencia a este cronograma. ¿Por qué? Porque ya en esta fecha entró en vigencia la barrera burocrática, ¿no? Tenemos la barrera burocrática con la resolución de INDECOPI 501-2023, que nos habla de una ilegalidad e irrazonabilidad también respecto a la renovación de la certificación de buenas prácticas de oficina farmacéutica. Por lo que en esta resolución, en la última resolución 1101, ya no se habla de ningún plazo, ¿no? De ningún cronograma, ¿no? Justamente porque ya entró en vigencia, claro, la barrera burocrática de INDECOPI. Eso para tenerlo en cuenta también. Bien, y dentro de las modificaciones de la resolución ministerial 554 tenemos una última, ¿no?, que se ha dado con la resolución ministerial 810-2024 MINSA del 22 de noviembre del 2024. Y esta resolución recoge las modificaciones que han tenido algunos numerales y literales del Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica a solicitud de los administrados y de algunos gremios, con la finalidad de establecer claramente las condiciones que deben del manual, ¿no?, de buenas prácticas de oficina farmacéutica. La finalidad ha sido esa, ¿no?, de que quede de la manera más clara, ¿no?, de la manera más
más llana, ¿no? Y que sea entendible tanto para los inspectores como para los administrados. Entonces aquí vemos, ¿no?, que con esta resolución 810-2024 se están modificando en el artículo 1 lo correspondiente a la guía y en el artículo 2, en el artículo 1 lo correspondiente al manual y en el artículo 2 lo correspondiente al anexo 4 que viene a ser la guía de inspección. Y también hay que tener en cuenta que la guía no siempre va de la mano con el manual, con lo que diga el manual de oficinas farmacéuticas, ¿no? Porque, como ya sabemos, este manual de oficinas farmacéuticas está conformado por un manual y por una guía donde está ponderado, ¿no? Donde hay ponderaciones. Bien. Seguidamente tenemos el índice de nuestra resolución ministerial, ¿no?, la 554-2022, ¿no?, del Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica, ¿no? Aquí nos señala la introducción, la finalidad, el objetivo, el ámbito de aplicación, la base legal, las consideraciones generales, las consideraciones específicas, ¿no? Dentro de las consideraciones específicas encontramos al sistema de aseguramiento de la calidad, al personal, documentación, infraestructura, mobiliario y equipamiento, ¿no? Y luego ya están señaladas las buenas prácticas, ¿no? La buena práctica de almacenamiento, dispensación, farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico, buenas prácticas de distribución y transporte. Vamos a pasar a ver las consideraciones específicas. En las consideraciones específicas, como se ha señalado, se encuentra el sistema de aseguramiento de la calidad y dentro de esto también está el personal, documentación, infraestructura, mobiliario y equipamiento. Bien. En primer lugar, vamos a pasar a ver el sistema de aseguramiento de la calidad. Ante todo, es importante tener en cuenta, tener claro también a qué está referido el sistema de aseguramiento de la calidad. Como bien sabemos, un sistema de aseguramiento de la calidad está conformado por un conjunto de procesos, procedimientos y controles establecidos por una organización para garantizar que sus productos o servicios cumplan consistentemente con los estándares de calidad definidos, satisfaciendo las expectativas de los clientes y los requisitos regulatorios, ¿no? Entonces, eso es también importante tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué es importante el sistema de aseguramiento de la calidad? ¿No? Justamente porque es quien va a garantizar que los productos o servicios, ¿no?, brindados en esta oficina farmacéutica o farmacia de establecimiento de salud cumplan consistentemente con los estándares de calidad, satisfaciendo las expectativas de los clientes y los requisitos regulatorios. Entonces, el sistema o el aseguramiento de la calidad va a abarcar todas las áreas de la organización y está orientado a implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de las buenas prácticas y la normatividad vigente. Entonces, se debe garantizar que, ¿qué es lo que los establecimientos farmacéuticos deben garantizar? Primero,
contar con un manual de calidad. Este manual de calidad debe contener como mínimo la misión, visión y organigrama, que contemple la estructura organizativa del establecimiento y que refleje la correcta relación de jerarquía del personal. Este organigrama debe ser detallado, actualizado y vigente. También se deben establecer las funciones y responsabilidades del personal. Estas deben de estar claramente especificadas en las descripciones del trabajo, ¿no? Por ejemplo, en un manual de funciones, ¿no? En el manual de funciones debe de estar claramente definido qué es lo que debe de hacer cada trabajador. Asimismo, que se establezcan e implementen procedimientos operativos estandarizados para todas las actividades técnicas que se lleven a cabo en el establecimiento, ¿no? Que las actividades contempladas en el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica permitan la trazabilidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y que la información esté disponible a las autoridades competentes. Entonces, esto es importante también, porque va a cumplir con el aseguramiento de la calidad, ¿no? Es lo que nos va a garantizar la trazabilidad de los productos, nos va a garantizar la calidad también, ¿no? Que estos productos sean confiables, que estos productos cuenten con los registros sanitarios autorizados por nuestra autoridad. También que no existan muestras médicas o muestras gratuitas de productos y o dispositivos en ninguna de las áreas donde se realicen actividades contempladas en el presente manual. Que los productos y o dispositivos médicos sean adquiridos de los establecimientos farmacéuticos con autorización sanitaria de funcionamiento. Esto también es importante, ¿no? Porque ello de algún modo va a minorizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de productos falsificados, que ahora está muy elevado también, ¿no? Entonces siempre el propietario o el representante legal de una botica o farmacia o de una farmacia, establecimiento de salud, debe de cumplir con ello, ¿no? Que estos productos sean adquiridos de establecimientos con autorización sanitaria, que cuenten con esta autorización sanitaria. Asimismo, que las instalaciones de las oficinas farmacéuticas o farmacias de establecimiento de salud no se ubiquen dentro de mercados de abastos, ferias, campos feriales, grifos, ni en predios destinados a casa habitación. Que no se realicen en las instalaciones de oficinas farmacéuticas o FARES, canjes de envase, rifas, sorteos, premios, ofertas u otras actividades que fomenten el uso irracional de los productos y o dispositivos, ¿no? De los productos farmacéuticos y o dispositivos médicos. Y se está resaltando en rojo, ¿no? Acá en un círculo, los numerales que han sufrido modificación, ¿no? Y como ya se les mencionó, la finalidad es de establecer claramente y sin ninguna ambigüedad lo que quiere decir el manual. Ese es el objetivo, ¿no? Acá, por ejemplo, el numeral 7.1 del sistema de aseguramiento de la calidad nos dice:
Cuenta con manual de calidad donde se establece la política de calidad aprobado por sus directivos de mayor nivel organizacional, representante legal o propietario según corresponda, ¿no? Las funciones y responsabilidades del personal están claramente especificadas en las descripciones del trabajo, pudiendo estar consideradas en el manual de organización y funciones u otro documento que contenga la información indicada, ¿no? También nos señala las actividades contempladas en el manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica permiten la trazabilidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, y la información está disponible en las autoridades competentes, ¿no? En las instalaciones de las oficinas farmacéuticas o farmacias de los establecimientos de salud se realizan canjes de envase, rifas, sorteos, premios, ofertas u otras actividades que fomentan el uso irracional de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, ¿no? ¿Por qué hacemos de repente una aclaración o por qué se hizo una aclaración respecto a plasmar claramente que no se debe de hacer o que no se debe fomentar uso racional de los productos farmacéuticos y de los dispositivos médicos? Porque esto está establecido en el Decreto Supremo 014-2011, SA. Sin embargo, sí nos abre el camino, por así decirlo, para, eh, para los productos sanitarios, ¿no? Es decir, que de estos productos no entra la restricción que sí hay para los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos. Es por eso que es pertinente hacer esta aclaración, ¿no? Respecto al literal H. Bien. El numeral 712, ¿no? Que cuenta con procedimientos operativos estándar para la atención de quejas y reclamos, y también nos habla claramente de un registro, ¿no? Se registra la atención de las quejas y reclamos presentados por los usuarios o pacientes respecto a los servicios, productos y o dispositivos. Bien, seguidamente vamos a pasar a ver al personal. Aquí en esta diapositiva estamos señalizando en rojo lo que está sufriendo o los numerales que están sufriendo modificación, ¿no? Pero bien, vayamos a ver qué nos dice el manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica respecto al personal. Los establecimientos farmacéuticos funcionan bajo la responsabilidad de un profesional químico farmacéutico quien ejerce las funciones de director técnico, pudiendo contar también con químicos farmacéuticos asistentes, ¿no? Este primer numeral nos hace referencia o nos cita claramente lo contemplado en el reglamento de establecimientos farmacéuticos. Seguidamente, ¿no? El profesional químico farmacéutico y el personal técnico deben contar con capacitación debidamente documentada que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Esto también ya es la modificación que ha sufrido este numeral, ¿no? Acá nos dice claramente, ¿no? Que tanto el químico farmacéutico como el personal técnico deben contar con capacitaciones debidamente y ello debe estar documentado a fin de garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Se puede contar con personal técnico cuyo desempeño debe estar bajo la supervisión del director técnico o del profesional químico farmacéutico según corresponda. Como vemos, lo señalado
en este numeral también es normativo, Esto también está contemplado en el reglamento de establecimientos farmacéuticos. El personal técnico está impedido de realizar actos relacionados con la dispensación de productos y o dispositivos y de ofrecer al usuario alternativas al medicamento prescrito. ¿Qué más nos dice el manual? Que todo personal debe recibir entrenamiento inicial y capacitación adecuada sobre los procesos de buenas prácticas de oficina farmacéutica. El personal debe llevar uniformes adecuados. El personal debe estar debidamente identificado consignando su nombre y cargo para la atención al paciente u usuario. Y cuando corresponda, se debe contar con un instructivo y un procedimiento de seguridad para el manejo adecuado de las sustancias de riesgo, como material radioactivo, citotóxico, biológicos, tóxicos, inflamables, sensibilizantes, entre otros. Asimismo, se debe proporcionar formación específica, ropa e implementos de seguridad al personal. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva estamos viendo resaltado en un círculo rojo los numerales que han sufrido modificación, ¿no? El numeral 7.22, el numeral 7.26 y el 728, ¿no? En este caso, el numeral 722, que nos decía, ¿no? Que cuenta con personal técnico en farmacia con la calificación y experiencia necesaria, debidamente documentada, que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Entonces, ya en la modificación, como se ha señalado anteriormente, ya no nos habla de una calificación, ¿no? Sino de capacitaciones. Eso también es lo que tenemos que tener en cuenta. Después, el numeral 726 nos decía, ¿no? El personal mantiene la correcta higiene de sí mismo y viste uniformes adecuados y limpios. Entonces, esto se ha cambiado solamente a decir, ¿no? El personal cuenta con uniformes adecuados, nada más, ¿no? Entonces, lo que se busca o lo que se ha buscado es eso, ¿no? Establecer de manera clara lo que se quiere decir, lo que se quiere obtener, ¿no? O lo que se quiere lograr que el establecimiento farmacéutico cuente, ¿no? Y el numeral 728, ¿no? Por ejemplo, acá nos decían el manejo de sustancias de riesgo como material radioactivo, narcóticos, citotóxicos, tóxicos, inflamables, sensibilizantes, entre otros, se proporciona formación específica, ropa e implementos de seguridad al personal, de acuerdo con el instructivo y o procedimiento de seguridad para el manejo adecuado de los mismos. Así estaba contemplado, ¿no? Sin embargo, como ya lo vimos, este ha sufrido modificaciones, ¿no? Que a continuación lo estamos viendo. Acá, ¿no? El numeral 722 cuenta con profesional químico farmacéutico, personal técnico con capacitación debidamente documentada que garantice el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. El personal viste uniformes adecuados y también acá, ¿no? Cuando corresponda. Esto es la modificación. Cuando corresponda. Asimismo, ya no se está citando a los narcóticos. No se está citando a los narcóticos. Bien, respecto a la documentación. En la documentación tenemos que decir que la documentación es esencial para la gestión de la calidad y el cumplimiento de las buenas prácticas de oficina farmacéutica. Es crucial una documentación adecuada, tener procedimientos
adecuados a la realidad del establecimiento y que estos sea de conocimiento de todo el personal, ¿no? Porque ya el sistema de aseguramiento de calidad nos habla, ¿no? De procesos, procedimientos, y dentro de los procedimientos está la documentación también, ¿no? Entonces, comprende a los procedimientos operativos, instructivos, manuales, formatos, registros, entre otros. Se debe contar con los registros necesarios de los procesos de buenas prácticas. ¿Y qué nos va a garantizar un registro? ¿No? Un registro nos garantiza que una actividad se ha realizado, ¿no? Que una actividad establecida en un procedimiento se ha realizado. Eso es lo que nos va a garantizar un registro. Esa es la finalidad de un registro. Los libros oficiales pueden ser en formatos físicos o digitales debidamente actualizados, ¿no? Siendo los mismos. ¿Cuáles son los libros oficiales? Tenemos de manera obligatoria el libro de ocurrencias. El libro de ocurrencias sí o sí lo va a tener que tener cualquier establecimiento, botica, farmacia, establecimiento de salud, así sea el más pequeño que haya. El establecimiento más chiquito, ¿no? Tiene que tener su libro de ocurrencias. El libro de psicotrópicos, en caso el establecimiento maneje o comercialice psicotrópicos, y el libro de recetas, ¿no? Esto también si el establecimiento va a elaborar fórmulas magistrales. ¿Qué nos dice también el manual de la documentación? Que se debe contar en forma físico-digital con la siguiente o con el siguiente material de consulta, ¿no? El manual de emergencias toxicológicas, primeros auxilios de emergencias toxicológicas y también el manual de buenas prácticas de oficina farmacéutica, ¿no? Esto como mínimo es la documentación que debemos tener. ¿Qué nos dice también de la documentación? Que esta debe ser de conocimiento del personal, de fácil acceso y aplicación. Esto es sumamente importante, como ya se les había mencionado. Es importante, es crucial que todo documento que tenga el establecimiento farmacéutico, ya sea un manual de función, un procedimiento operativo estándar o un manual de calidad, debe ser de conocimiento del personal. Tiene que ser de conocimiento del personal, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera, primero, se va a garantizar que todos sepan qué hacer, ¿no? De alguna manera. Y a la vez, también esto va a estar fortalecido con los registros que hayan, ¿no? Con los registros que hayan, por ejemplo. Si yo puedo decir, no, el POES de recepción de mercadería o de recepción de productos, sí ha leído todo el personal, es de conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a demostrar o cómo el establecimiento va a demostrar? Por ejemplo, con un registro, ¿no? Con un registro de esa actividad, con un registro de lectura de dicha actividad y también, por ejemplo, con una entrevista también, ¿no? Con entrevista, con preguntas, etcétera, que puedan formularse. La documentación relacionada con las buenas prácticas de oficina farmacéutica, física o digital, en las oficinas farmacéuticas debe archivarse en el área administrativa y ser de fácil acceso. En las farmacias de los establecimientos de salud debe archivarse en el área administrativa o según las disposiciones del establecimiento de salud y ser de fácil acceso. En ambos casos, el archivamiento de la documentación
debe estar contemplado en su procedimiento operativo estándar. Esto también es importante que el establecimiento lo conozca, ¿no? Porque ya de por sí el manual nos dice que la documentación debe archivarse en el área administrativa, no en otro lugar, en el área administrativa para las oficinas farmacéuticas y ser de fácil acceso. Sin embargo, en las farmacias de establecimiento de salud puede ser en el área administrativa o según las disposiciones del establecimiento de salud. Es decir, por ejemplo, tenemos hospitales muy grandes, ¿no? Como por ejemplo el Rebagliati, que prácticamente tener ahí documentación como guías o recetas o etcétera, se va a copar en poco tiempo, ¿no? No va a ser manejable la cantidad de documentación que va a manejar ese establecimiento. Es por eso que el establecimiento de salud es el que debe disponer dónde se va a archivar, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Es para tener en cuenta que, ¿no? En las oficinas farmacéuticas sí es en el área administrativa, sin embargo, en las farmacias de establecimiento de salud también hay esa opción, ¿no? De que sea en otro lugar, pero que sea de fácil acceso, es decir, y también esto está reforzado, debe estar contemplado en su procedimiento operativo estándar, ¿no? La manera de cómo se van a archivar, ¿no? La documentación. Y eso es comprobable también. ¿Qué más nos dice? Que los documentos deben ser elaborados en lenguaje sencillo, claro y de... Bien, acá señalamos algunos numerales o los numerales que han sido modificados, ¿no? Tenemos al 733, al 736 y al 739. El 733, ¿no? Que nos hablaba de un cumplimiento crítico, ¿no? Respecto al contar con algunos libros oficiales, ¿no? Entonces, ya en esta modificación con la resolución ministerial 810 se ha realizado una graduación, por así decirlo, de la escala. Antes era crítico y ahora es mayor. ¿Qué más nos dice el numeral 736? Las modificaciones o correcciones del documento quedan consignadas, firmadas y fechadas y permiten leer la información original, ¿no? En este caso sí, es posible que en un registro, ¿no? haya ocurrido errores, ¿no? Por ejemplo, en cualquier documento, ¿no? Puede darse este error. Entonces, acá sí se puede hacer esa corrección, ¿no? Siempre y cuando se deje consignado, ¿no? La persona, ¿no? O nos diga claramente qué es lo que se ha modificado, ¿no? Nos permite identificar claramente esta modificación. Se cuenta con un listado que permite identificar las firmas del personal responsable de los cambios y siglas utilizadas, ¿no? Esto también, ¿no? Es importante ello, ¿no? Porque si se hace alguna corrección en algún documento, es importante saber quién lo ha realizado y por qué, ¿no? Entonces, este también es un control que va a haber
en la oficina farmacéutica y en la farmacia de establecimiento de salud. Es importante ello. Y el numeral 739 nos habla de lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? De la documentación, del archivamiento de la documentación, ¿no? Los documentos relacionados a las buenas prácticas de oficina farmacéutica, físicos o digitales, se archivan en el área administrativa, en las oficinas farmacéuticas, en el área administrativa y en las farmacias de los establecimientos de salud en el área administrativa o según las disposiciones del establecimiento de salud. Son de fácil acceso y están contemplados en su procedimiento operativo estándar. Bien, vamos a pasar a ver infraestructura, mobiliario y equipamiento. Bien. ¿Qué nos dice el Manual de Buenas Prácticas de Oficinas Farmacéuticas respecto a la infraestructura, mobiliario y equipamiento? Nos dice lo siguiente, ¿no? Que se debe contar con la infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales e instrumentos que garanticen la conservación, almacenamiento y mantenimiento adecuado de las condiciones del producto y o dispositivo. Es decir, acá todo va a depender del producto y o dispositivo que se comercialice. Entonces, la infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales e instrumentos va a estar en función al producto o dispositivo que se comercialice con la finalidad de mantenerlo en óptimas condiciones, en condiciones óptimas que garanticen sus condiciones con las cuales fue autorizado en su registro sanitario, es decir, su calidad, seguridad y eficacia. ¿Qué más nos dice el manual? Las instalaciones deben diseñarse, construirse, adaptarse y mantenerse de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. Acá también lo mismo, ¿no? De acuerdo al producto y al dispositivo a comercializar. Se debe asegurar que para el almacenamiento de productos y o dispositivos sujetos a cadena de frío se cuente con el equipamiento y materiales adecuados. Si nosotros vamos a comercializar productos o dispositivos sujetos a cadena de frío, se debe de contar con el equipamiento y material adecuado a fin de garantizar sus óptimas condiciones. El desplazamiento del establecimiento debe permitir un traslado seguro de los dispositivos, productos y dispositivos y del personal. Las instalaciones deben tener una adecuada iluminación, se debe contar con ventilación natural o artificial, se debe impedir la incidencia de luz directa de la luz solar hacia los productos y o dispositivos. También el manual nos dice, ¿no?, que las instalaciones deben estar protegidas contra la entrada de insectos, aves, roedores y otros agentes contaminantes, ¿no? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que este numeral está haciendo referencia al certificado de saneamiento ambiental, ¿no? Y de repente alguna otra especificación que también se ha hecho, en este caso en la modificatoria con la resolución 810-2024 que a continuación vamos a ver. Pero es importante que quede claro que aquí es importante señalar que se refiere al certificado de saneamiento ambiental. No es que el establecimiento
es decir, una botica o farmacia, funcione con puertas cerradas, ¿no? Porque sabemos que estos establecimientos funcionan con puertas abiertas. Entonces, por ahí nos van a decir, ¿no? ¿Cómo vamos a proteger contra la entrada de insectos, aves, roedores si trabajamos con las puertas abiertas? ¿No? Entonces, es por eso la aclaración aquí. Sin embargo, también en la modificación de la resolución, con la resolución 810, se ha hecho algunas precisiones respecto a este numeral, que ya lo vamos a ver a continuación. También nos dice, ¿no? Las paredes y pisos deben ser de fácil limpieza, los techos impedir el paso de rayos solares y la acumulación de calor, y las paredes deben estar mantenidas en buen estado de conservación. Debe haber un acceso restringido a personas no autorizadas y se debe implementar mecanismos de seguridad. ¿No? El acceso restringido a personas no autorizadas, por ejemplo, con una señalización. Y la implementación de mecanismos de seguridad va a depender del establecimiento farmacéutico. Depende únicamente del establecimiento farmacéutico, lo que debe estar contemplado también en su procedimiento operativo estándar. No es que el inspector vaya a ir y le va a decir qué mecanismo de seguridad va a implementar. De ninguna manera. Eso va a depender del establecimiento. Sin embargo, esto tiene que estar contemplado en su procedimiento operativo estándar. También nos habla de áreas debidamente separadas, equipadas, delimitadas e identificadas, permitiendo un flujo adecuado que evite confusiones o la contaminación. Aquí nos habla, ¿no?, del área de recepción, dispensación y expendio, almacenamiento, productos controlados cuando corresponda, baja o rechazados, devoluciones, farmacotecnia o área de preparados farmacéuticos cuando corresponda. También el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica nos señala que los equipos e instrumentos usados para mantener y medir las condiciones ambientales de los productos sujetos a cadena de frío deben de ser calificados y calibrados, ¿no? Como sabemos, la calificación está referido a los equipos, ¿no?, y la calibración a los instrumentos. Los alimentos, bebidas y artículos personales deben de estar debidamente separados de las áreas donde se realizan las actividades operativas. Debe señalizarse la prohibición de fumar. ¿No? Eso también es importante. En los equipos de cadena de frío se debe almacenar exclusivamente los productos y o dispositivos que requieran dichas condiciones, ¿no? Un programa de mantenimiento preventivo, por ejemplo. Acá es importante tener registros. Es importante tener los registros. Y también todo ello debe estar contemplado en los procedimientos. Las instalaciones deben de estar limpias, desinfectadas y mantenidas de acuerdo a sus procedimientos. Aquí también importante tener registros de la actividad. Bien, ¿qué más nos señala respecto a la infraestructura, mobiliario y equipamiento? Que las oficinas farmacéuticas y farmacias de los establecimientos de salud deben disponer al menos de los siguientes recursos: estantes, anaqueles o vitrinas, termigrómetros calibrados, extintor o extintores con carga vigente, materiales de limpieza, botiquín de primeros auxilios.
Cuando el establecimiento comercialice productos que necesitan cadena de frío y otras temperaturas, deberán contar según corresponda con equipo de refrigeración, cajas térmicas, paquetes, refrigerantes e indicadores de temperatura, equipo de aire acondicionado, de extracción de aire, grupo electrógeno u otro sistema alternativo, tarimas o parihuelas, ventilador, equipo de calefacción, deshumecedor, etc. Pero es importante tener en cuenta que todo ello va a ser de acuerdo al establecimiento. Por ejemplo, en una zona calurosa no va a ser necesario un equipo de calefacción. En una zona muy fría, muy fría, de repente no va a ser necesario un equipo de aire acondicionado. No bastará de repente con ventiladores. Pero todo ello depende del establecimiento farmacéutico y de qué productos vaya a comercializar. ¿Qué productos van a estar dentro de lo que va a ofrecer al público, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Y aquí tenemos los numerales que han sido modificados, ¿no? El 746, 749, 7411, 7413 y el 7414. Cajas térmicas, paquetes refrigerantes y indicadores de temperaturas, ¿no? Equipo de aire acondicionado, de extracción, en fin, todo esto es cuando corresponda al establecimiento farmacéutico, que tiene que ir de la mano con garantizar que los productos y dispositivos que se comercialicen en ese establecimiento farmacéutico cumplan con las condiciones de almacenamiento establecidas por el fabricante. Eso es importante tener en cuenta. Y el numeral 7414 nos habla de que los equipos e instrumentos usados para mantener y medir las condiciones ambientales de los productos sujetos a cadena de frío están calificados y calibrados. Es decir, que un equipo sí debe estar calificado y que los instrumentos deben de estar calibrados. Bien. Seguidamente vamos a pasar a ver las buenas prácticas. Como ya se había mencionado, el Manual de Buenas Prácticas de Oficina Farmacéutica cuenta con 5 buenas prácticas, de las cuales 3 son de cumplimiento obligatorio. Las buenas prácticas de cumplimiento obligatorio son las buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de dispensación, buenas prácticas de farmacovigilancia. En tanto que las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico y buenas prácticas de distribución y transporte son cuando corresponda. Es decir, cuando el establecimiento, esto queda potestad del establecimiento, ¿no? Si el establecimiento va a requerir de repente implementar el seguimiento farmacéutico, pues el seguimiento farmacoterapéutico es aquí donde debe de implementarse. De esta manera hemos llegado a la parte final. Espero que el tema haya sido de mucha utilidad para ustedes. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.